Durante un exorcismo, el padre Gabriele Amorth obligó al demonio a hablar. No lo hizo para hacer un espectáculo, lo hizo porque en el rito formal del exorcismo, la Iglesia tiene la autoridad de exigir al adversario que revele lo que oculta. Y el demonio, bajo esa autoridad, no puede mentir. Lo que dijo ese día está documentado en Un exorcista cuenta su historia. El libro que Amorth publicó después de 4 décadas como exorcista jefe de la diócesis de Roma. El demonio dijo esto: cada Ave María del Rosario es un golpe en la cabeza para mí. Si los cristianos supieran el poder que tienen en esa oración, sería mi fin. Detente en esa última parte. Si los cristianos supieran el poder que tienen en esa oración, sería mi fin. No dijo, si los cristianos rezaran más el rosario. No dijo, si los cristianos fueran más devotos de María. Dijo, si supieran el poder que tienen. El problema no es la frecuencia, el problema es el conocimiento. Y eso es exactamente de lo que quiero hablar hoy. Hay algo que necesitas saber sobre el Ave María que probablemente nadie te ha dicho en términos claros. No en la catequesis, no en los retiros espirituales, tal vez ni siquiera en el confesionario. El Ave María no es una oración de consuelo, no es un canto devoto de quienes aman a la Virgen María, no es un gesto piadoso que te acerca a Dios y produce cierta paz interior. El Ave María es una declaración de guerra. Cada vez que la pronuncias, estás recordándole al enemigo el momento exacto de su derrota definitiva. No una derrota que todavía está por venir, una derrota que ya ocurrió, que quedó grabada en la historia en un momento preciso, en un lugar preciso, con unas palabras precisas. El fiat de María. El instante en que dijo sí. El instante en que Dios entró en la historia humana como hombre. El instante en que el destino del maligno quedó sellado para siempre. Cada Ave María repite ese momento ante el enemigo. Le recuerda palabra por palabra que perdió. Que la mujer que aplastó su cabeza ya dijo sí, que lo que vino después de ese sí es irreversible, no es metáfora, es teología. El beato Alano de la Rupe, el dominico del siglo XV que sistematizó la práctica del rosario con una profundidad que pocos textos sobre la oración han igualado, lo entiende de esta manera. El rosario es el arma que recuerda al diablo su humillación. Cada Ave María no simplemente pide la intercesión de María, proclama el momento en que el poder del demonio fue derrotado en su raíz. Eso es lo que hay en esas palabras, y eso explica por qué el demonio le dijo a Amorth lo que le dijo. Pero espera, porque aquí es donde la cosa cambia. Si el Ave María tiene ese poder, si cada vez que la pronuncias es un golpe que el adversario no puede ignorar, entonces hay una pregunta que no puedes dejar sin responder. ¿Por qué tantas personas que rezan el rosario todos los días siguen sintiéndose espiritualmente débiles, agotadas, sin protección visible, sin cambio real en sus vidas? ¿Por qué el demonio le dijo a Amorth que sería su fin si los cristianos supieran el poder, en lugar de decir que ya está derrotado, porque millones rezan el rosario cada día? La respuesta está en las últimas 4 palabras de lo que dijo: si supieran el poder. Cuando rezamos sin saber eso, pronunciamos la arma sin apretar el gatillo. El arma es real. El daño que produce al enemigo cuando se dispara correctamente es real. Lo que los exorcistas documentan, lo que Padre Pío vivió en carne propia, lo que la teología de la Iglesia ha articulado durante siglos, es real. Pero un arma en la mano de alguien que no sabe que es un arma no es una amenaza para nadie. Necesito llevarte a Benafro, al año 1911. Padre Pío tenía 24 años. No era todavía el confesor famoso de San Giovanni Rotondo que la gente viajaba semanas para ver. Era un joven sacerdote frágil, con una salud que preocupaba a sus superiores, que escribía cartas al padre Benedetto Nardella describiendo lo que ocurría en sus noches. Las cartas están en el epistolario Pimbiu.
Son documentos verificados por los investigadores históricos del proceso de canonización. No son leyenda devota. Son correspondencia que Padre Pío escribió con sus propias manos, describiendo lo que nadie en su entorno podía ver. Lo que describía era esto: cada noche, entre las 10 de la noche y las 5 de la mañana, los ataques comenzaban. Golpes físicos sobre su cuerpo, corrientes que lo arrastraban por el cuarto, ruidos que los frailes del corredor podían escuchar desde el otro lado de las paredes. Noches en que pensaba, con honestidad, que no iba a llegar al amanecer. C. Bernard Ruffin, el historiador que revisó décadas de archivos para escribir la biografía académicamente más rigurosa que existe sobre Padre Pío, no suaviza lo que documenta. Lo que Padre Pío vivía en esas noches de Benafro no era perturbación espiritual abstracta, era combate físico, tan físico que el cuerpo mostraba señales al amanecer. El demonio quería destruirlo antes de que llegara a ser lo que Dios tenía planeado para él. Y en ese combate, Padre Pío aprendió algo sobre el nombre de María que ningún libro de teología le hubiera enseñado de la misma manera. Aprendió que el demonio no aguanta escucharlo. En una de las batallas más violentas de esas noches, en un momento en que Padre Pío describía que ya no sabía si podía resistir más, pronunció en voz alta las palabras que sus labios encontraron solos. Viva Jesús por siempre. Viva María eternamente. El demonio desapareció instantáneamente. No se fue gradualmente. No cedió poco a poco. Desapareció como una chispa de fuego que se apaga en el aire. Y detrás suyo quedó en el cuarto un hedor que los testigos que llegaron al amanecer describieron como inconfundible. El olor que los exorcistas documentan como señal de la presencia y la fuga del adversario. No huyó porque Padre Pío tuviera más fuerza. No huyó porque el combate lo agotara. Huyó porque no podía aguantar escuchar el nombre de María. Aquí es donde necesito que entiendas algo que la mayoría de los fieles nunca ha considerado. El demonio sabe más sobre el poder del Ave María que la mayoría de los católicos que la rezan. No es exageración, es la consecuencia lógica de lo que los exorcistas documentan. El demonio estuvo presente en la Anunciación, vio el momento del fiat, entendió lo que ese momento significaba para su futuro de una manera que nosotros solo podemos comprender desde lejos, a través de la teología, a través de la revelación. Él lo vivió. Sabe exactamente qué se pronuncia cuando los labios del creyente dicen: Dios te salve María, llena eres de gracia. Sabe que esas palabras son las palabras que el arcángel Gabriel pronunció en el momento en que todo cambió, el momento en que la encarnación comenzó, el momento en que Dios se hizo carne y el plan de salvación que destruyó el poder del maligno entró en movimiento irreversible. Cada Ave María repite esa sentencia en su cara, y si el creyente que la pronuncia sabe lo que está diciendo, si detrás de esas palabras hay una conciencia de lo que representan, el efecto sobre el adversario es el que Amorth documentó y que Padre Pío vivió en Benafro. El problema, como lo formuló Amorth después de 4 décadas mirando a los ojos al enemigo, es que un Ave María rezado con fe consciente produce más efecto espiritual que 100 rezados por hábito. 100 por 1. Eso no es hipérbole devota, es el diagnóstico de un hombre que pasó la vida entera viendo que afecta al demonio y que no lo afecta. Tú ya lo has sentido, ¿verdad? Hay días en que rezas el rosario y algo en el cuarto cambia, una quietud que no es simplemente silencio. Una presencia que no sabe nombrarse, pero que se reconoce. Y hay días en que llegas a la última Ave María de la 5ª decena y no recuerdas las palabras de la 3ª. La boca las pronunció. La mente estaba en otro lado. Esa diferencia que conoces, porque la has vivido sin saber cómo explicarla, es la diferencia entre el Ave María con gatillo apretado y el Ave María con gatillo sin soltar. Yo tardé mucho tiempo en entender que esa diferencia no era espiritual,
en el sentido abstracto, era táctica, era estratégica. Cuando Lucía murió en el 2015, recé más avemarías en los primeros 3 meses que en toda la década anterior. Las recé de noche, cuando la casa estaba quieta y el silencio tenía un peso que no sé cómo describir. La recé porque no sabía qué más hacer, porque alguien me había dicho que el rosario consolaba, y me consolaba, en cierto modo. Pero no era lo mismo que lo que el párroco de Guadalupe me mostró meses después, cuando me enseñó los escritos de Padre Pío, y me explicó que el rosario no es solo oración, es combate espiritual, es arma, es declaración. Esa noche recé el rosario de manera diferente, no diferente en las palabras son las mismas, diferente en lo que sabía que estaba diciendo. Y algo en el cuarto cambió de una manera que no supe nombrar durante semanas, hasta que encontré las palabras del exorcista Rossetti describiendo exactamente eso. La Virgen se acerca cuando la invocas conscientemente como intercesora, y lo que proyecta a su alrededor cuando llega hace que los demonios entren en pánico. No porque ella sea violenta, porque la luz que lleva consigo es la derrota de ellos hecha visible. El padre Arturo Cornejo es uno de los sacerdotes que más claramente ha articulado en lengua española la diferencia entre rezar y orar. Rezar es pronunciar palabras sagradas, es un acto bueno. La Iglesia lo enseña y lo recomienda. Orar es dirigirse a una persona real con la conciencia de que esa persona está presente y de que lo que dices tiene consecuencias reales en el orden espiritual. El Ave María pronunciada como rezo es la primera manera. El Ave María pronunciada como arma consciente, sabiendo a quién va dirigida y qué declara sobre el enemigo que te rodea, es la segunda. Cornejo documenta en su trabajo pastoral algo que los directores espirituales de Padre Pío observaron con la misma consistencia. El creyente que reza sin saber lo que reza no está haciendo daño, pero tampoco está produciendo el efecto que podría producir. Está pronunciando palabras que tienen un poder que no está usando. Es como un soldado que carga el arma, la lleva consigo, la apunta y no jala el gatillo. El arma está cargada, el daño que podría hacer es real, pero mientras el gatillo no se jale, el enemigo puede actuar con comodidad a menos de 1 metro de esa arma. Y aquí es donde la esperanza entra, porque lo que esto significa no es que tengas que rezar más. No es que tengas que conseguir algo que no tienes, no es que debas ir a un retiro especial, ni hacer una novena de preparación, ni pasar por ningún proceso que te tome semanas. Lo que esto significa es que el arma ya está en tus manos. El Ave María que has rezado toda la vida ya tiene el poder, ya tiene las palabras que hacen que el demonio recuerde el momento de su derrota. Ya tiene el nombre de María, que el adversario no puede escuchar sin sentir lo que sintió en la Anunciación. Lo único que cambia es la conciencia con que la disparas. Amorth lo dijo con una precisión que no deja lugar a la duda. No necesitas más oraciones. Necesitas saber lo que tus oraciones significan. Eso es todo. Y con eso en mente, quiero darte 3 gestos concretos, no rituales complicados, no cambios radicales en la manera en que rezas el rosario, 3 puntos de activación que toman en conjunto menos de 30 segundos y que transforman el rosario que ya rezas en el arma que Padre Pío usó en Benafro. El primero es la declaración de intención. Antes de comenzar el rosario, antes de la primera Ave María, detente 10 segundos, solo 10 segundos, y di en voz baja, con tus propias palabras si quieres, o con estas: Señora, cada Ave María que voy a rezar hoy es un golpe contra el enemigo de mi alma y de mi familia. Eso es todo. No es fórmula mágica. Es la declaración que convierte lo que está a punto de ocurrir de acto devoto en acto de guerra espiritual consciente. Padre Pío nunca pronunció una oración como quien cumple una tarea. Eso lo documentan sus biógrafos con una consistencia que no deja lugar a duda. Para él, cada acto de oración era deliberado.
tenía un peso, tenía un destinatario y un propósito. Lo que la declaración de intención hace es poner tu voluntad en el lugar correcto antes de comenzar. Y la voluntad, en el orden espiritual, importa de una manera que ningún gesto exterior puede reemplazar. El segundo gesto es el más difícil, no porque sea complicado, sino porque requiere algo que la mente moderna resiste: detenerse. En el momento en que pronuncias las palabras «llena eres de gracia», haz una pausa interior. No tienes que parar. No tienes que cerrar los ojos ni cambiar el ritmo externo de la decena. Es una pausa de la mente, no del cuerpo. En esa pausa trae a la memoria la anunciación. No como ejercicio imaginativo, ni como visualización espiritual, como memoria de un hecho real que ocurrió en un momento real de la historia. Gabriel entró al cuarto, pronunció las palabras. María escuchó y entonces dijo: sí, ese sí es el momento en que Dios entró en la historia, el momento en que el destino del maligno quedó sellado, el momento que cada Ave María repite ante el adversario como recordatorio de que su derrota no es futura, es pasada, ya ocurrió. Cuando pronuncias «llena eres de gracia» con esa memoria activa, estás diciéndole al demonio que estás presente en ese momento, que sabes lo que significa, que no lo estás ignorando. Eso es lo que le heló la sangre a los demonios en el caso de Amorth. No el Ave María como sonido, el Ave María pronunciado por alguien que sabe lo que está proclamando. El tercer gesto es el que más directamente corresponde a lo que Padre Pío aprendió en Venafro. En la última Ave María de cada decena pronuncia el nombre de María en voz audible, no el Ave María completo necesariamente. Si rezas en silencio interior, en ese último el nombre de María sale en voz, aunque sea en susurro: María. Padre Pío enseñó algo a sus dirigidos espirituales que sus biógrafos documentan de manera consistente. El sonido físico del nombre de María tiene una presencia que el silencio no tiene. La voz, el acto físico de pronunciar ese nombre en el espacio real donde estás, tiene un efecto en el orden espiritual que la oración meramente interior no replica de la misma manera. Cuando gritó en Venafro, aquella noche de Venafro de 1911, «Viva María eternamente», no lo gritó en el interior de su mente. Lo gritó con la voz, con el cuerpo, con los labios, y el demonio desapareció como una chispa de fuego. El nombre pronunciado en voz, ese es el gesto, una sola vez por decena, en el último Ave María de cada una. Y en ese momento sabes lo que estás diciendo. Hay algo que los exorcistas de la Iglesia observan con una consistencia que resulta imposible ignorar. El demonio que está oprimiendo a alguien no siente lo mismo cuando esa persona comienza a rezar el rosario que cuando comienza a rezarlo conscientemente. El exorcista Rosario Rossetti, que ha documentado en sus testimonios públicos casos de liberación en que la presencia de María fue perceptible durante el proceso, describe una diferencia que en términos espirituales es abismal. Cuando alguien en la habitación empieza a pronunciar el Ave María de manera mecánica, el demonio lo tolera. Puede seguir actuando, no huye, continúa. Pero cuando alguien en la habitación empieza a invocar a María conscientemente como intercesora real, como persona presente, como la mujer cuya victoria sobre el maligno ya ocurrió y que está ahí, en ese espacio, cuando eso sucede, los demonios reaccionan de una manera que Rossetti describe como pánico, no molestia, pánico. La luz que proyecta su presencia es, para ellos, la derrota hecha visible. Y eso ocurre porque el creyente que invoca sabe lo que está invocando. No un símbolo, no una figura devota. Una persona real cuya victoria sobre el adversario ya ocurrió y cuya presencia lo recuerda de manera que él no puede tolerar. Eso es lo que cambia cuando el Ave María pasa de rezo a arma. No te pido que conviertas el rosario en un ejercicio de concentración agotador.
No te pido que cada Ave María sea un acto consciente de intensidad espiritual que no puedes sostener. Lo que te pido es esto, que sepas lo que estás diciendo cuando lo dices, que en algún momento de cada rosario, al menos una vez, en alguna Ave María, haya un instante en que tu mente esté presente en las palabras, en lo que significan, en quien está escuchando. Ese instante, multiplicado por los meses y los años que llevas rezando el rosario, produce un efecto en el orden espiritual que ningún exorcismo formal puede producir de la misma manera, porque el exorcismo lo hace el sacerdote, con la autoridad de la Iglesia, sobre alguien que ya está en situación de opresión grave. El rosario consciente lo hace el creyente ordinario, en la habitación donde duerme, antes de que el adversario encuentre un punto de entrada. Eso es lo que Padre Pío entendió en las noches de Venafro, que el arma funciona cuando se sabe que es un arma. Voy a cerrar con algo que Amorth dijo en los últimos años de su ministerio y que llevo tiempo queriendo decir con claridad desde este canal. Amorth pasó 4 décadas mirando al demonio a los ojos. Más de 160.000 sesiones de exorcismo. Vio todo lo que el adversario puede hacer cuando tiene acceso. Vio también todo lo que lo detiene. Y al final de ese recorrido, lo que le preguntaban era siempre lo mismo. ¿Cuál es el arma más eficaz contra el demonio? La respuesta que daba no variaba. El rosario. No porque sea la más dramática, no porque produzca los efectos más visibles, sino porque es la que el creyente ordinario puede usar en cualquier lugar, a cualquier hora, sin necesidad de ninguna autoridad eclesiástica especial, sin intermediarios, sin preparación ritual. Es el arma que la Iglesia le puso directamente en las manos al fiel, y lo que el fiel ordinario no sabe, lo que el demonio sí sabe perfectamente, es que cada Ave María pronunciada con conciencia de lo que significa es, en el orden espiritual, exactamente lo que el adversario le confesó a Amorth. Un golpe en la cabeza, no metafórico, real. El demonio lo sabe. Le costó 1911 años de historia saberlo de la manera más dolorosa. La noche que Padre Pío gritó el nombre de María en Venafro y él tuvo que huir sin poder hacer nada. Ahora tú también lo sabes. La pregunta no es si tienes el arma. La tienes desde que aprendiste el Ave María. La pregunta es si vas a disparar. Esta noche, cuando tomes el rosario, recuerda los 3 gestos. La declaración de intención antes de comenzar. La memoria de la anunciación en el momento de llena, eres de gracia. El nombre de María pronunciado en voz al final de cada decena. Eso es lo que Padre Pío practicó en las noches más duras de su vida. Lo que le funcionó en Venafro cuando el demonio desapareció como chispa de fuego al escuchar ese nombre. No necesitas más que eso. Y el enemigo que tal vez ahora mismo está cómodo cerca tuyo porque sabe que rezas el rosario sin saber lo que rezas, esa comodidad se termina esta noche. Aquí en el Centinela del Rosario seguimos trayendo lo que los santos documentaron y lo que los exorcistas de la Iglesia verificaron con su vida entera, no como curiosidad espiritual, sino como instrucción práctica para el combate que ocurre en el mundo invisible que te rodea cada día. Si hay alguien en tu familia, en tu comunidad, que reza el rosario fielmente y que sin embargo siente que nada cambia, que las noches siguen pesadas, que la protección que buscaba en esa oración no parece llegar, comparte esto con ellos. Porque puede ser que el problema no sea la fe que tienen. Puede ser que nadie les haya dicho nunca que están pronunciando el arma sin jalar el gatillo. Y que la diferencia entre el Ave María que reza por hábito y el Ave María que reza como declaración de guerra consciente sea exactamente la diferencia entre el demonio que resiste y el demonio que huye. Como huyó de Venafro aquella noche. Que el rosario sea tu escudo esta noche. Que Dios te bendiga.